le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Gracias, hermano. Una costumbre, no sé si ustedes lo hacen, pero en nuestra iglesia nos hemos acostumbrado que el texto lo lea otro pueblo antes de empezar. Juan, es importante que nos situemos en el momento que Juan escribió esta carta, que escribió 3, como saben, ¿no? La primera, la segunda y la tercera, y también Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, porque tuvo una relación especial con el Señor. Hay que aclarar que el Señor amaba a todos los discípulos por igual, no es que amase a unos y odiase a otros, pero con ese tenía una relación especial, ¿no? Estaba siempre cerca de él y de alguna manera lo amaba, ¿no? Y así lo califica. Y Juan escribe esta carta. Es importante cuando leamos un texto que nos situemos, intentar, en el momento que lo escribió, por qué lo escribió. Eso nos puede dar una información que nos puede ser muy valiosa, ¿no? Es lo que se dice, situarnos en el contexto. O sea, el texto, situarlo en qué momento. No es imprescindible, la palabra en sí misma tiene poder y el Espíritu Santo la pone en nuestros corazones, que lo tenemos abierto. Pero es bueno que nos situemos en qué pasó en aquel momento, qué estaba pasando. Pues bien, Juan tenía casi ya 100 años, estaba recluido en la isla de Patmos, en una pequeña isla, estaba confinado, quizá era algún tipo de castigo o de control de las autoridades, no lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que ya eran los últimos años de su vida, 90 y tantos, casi 100 se calcula, cuando falleció, y escribió estas cartas. No eran como los demás evangelios, eran unas cartas, no iban a una iglesia determinada, como Pablo y otros apóstoles, no. Él escribió unas cartas que iban dirigidas a las iglesias en general. No nos dice la palabra a qué iglesias iba, pero sí está claro que eran cartas de exhortación, de aviso, de consuelo, de guía, eran cartas importantes, ¿no? Como digo, quizá ya era la tercera generación de creyentes. Cuando Juan escribió, no escribió recién el Señor hubiera partido al cielo como partió, sino que escribió casi 60 años después. Quiero decir que, de alguna manera, había ya creyentes, podemos decir, de tercera generación. Quizá había ya nietos de los primeros convertidos. De alguna manera, era un momento ya en el que el Evangelio ya se había difundido, ya había muchos creyentes, y a la vez también, como ha sucedido siempre, había movimientos en la iglesia y había doctrinas y había cosas que enrarecían y confundían a la gente. Eso era lo que a Juan le preocupaba y esa era la intención de sus cartas. En definitiva, él en sus cartas, que dice lo mismo que decían los demás evangelistas, pero él se centraba en la figura de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Él es el que nos ha traído la salvación. Él es el que ha pagado nuestro pecado. Él se centraba en el Señor, para que cualquier otra historia que pudiera surgir fuera apartada y aclarada. Él se centró siempre en el Señor. Había dos culturas en aquellos momentos, como ustedes saben, aunque el que dominara política y militarmente fueran los romanos. La cultura era griega. La cultura lo había impregnado todo, las ciencias, las artes, la filosofía, todo era más bien griego, aunque hubiese otras fuerzas, ¿no? Pero también estaba luego la cultura, por decirlo de alguna manera, judía, y el cristianismo se movía
en medio de estas dos corrientes fuertes, ¿no? Igual que hoy. Hoy el cristianismo se mueve y se ve influenciada por muchas corrientes. Podemos decir que es la corriente occidental, ¿no? Progresista, a eso llaman progreso, no entraremos en política, ¿verdad? A eso llaman progreso, a todas las aberraciones que estamos escuchando, a eso le llaman progreso. Pero bueno, esta es la cultura que hay. Es importante que como creyentes, como hijos de Dios, seamos conscientes que estamos en medio de esta cultura. Es una realidad esta cultura. No nos gusta, preferiríamos que fuera de otra manera, pero es la realidad. Y Juan, de alguna manera, también en medio de esta situación, quería poner la figura de Jesucristo y el amor y la obediencia en contexto. Quería mostrar que eso era lo importante. Hay dos versículos anteriormente a los que se han leído que nos hablan de que en el capítulo anterior, este es el mensaje, capítulo primero, que hemos oído de él y lo anunciamos, refiriéndose a Jesús es luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y sigue diciendo, si confesamos, en el 9 paso, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan empieza por hablar del pecado, de lo que ataca y tienta a todo ser humano, a los creyentes también. Está hablando del peligro que siempre tenemos de que dejarnos atraer por el pecado y tentar por el pecado. El versículo 2 de este capítulo, del capítulo que hemos leído, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, el abogado perfecto, un abogado infalible, un abogado que nos defiende delante del Padre. Esa es lo que Juan quiere resaltar, que aunque cometamos errores y cometamos pecados, tenemos un abogado, pero eso es real, y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por tu vida y por mi vida. Juan quiere empezar con ese enfoque, con esa realidad, de que seamos conscientes de que cometemos errores. Pero eso no nos libera del amor de Dios, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo pone en valor, que lo que nos salva es el amor de Cristo. Juan nos muestra la misericordia de Dios y de otros de sus atributos, el amor. Empieza por hablar en el capítulo 2 y finales del 1 del pecado y de la misericordia de Dios y del abogado infalible que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero luego pasa a hablar del amor, porque el amor es lo que salva. El amor es lo que nos distingue. Un cristiano que no ame, algo está pasando. Si está constipado, esta puede ser una señal, falta de amor. Muestra ese atributo, ¿no? Y para conocer a Dios es necesario la obediencia a sus mandatos. Va unido. Yo no puedo decir amo a Dios si no obedezco. No es real. Me engaño a mí mismo, además. O sea, yo quiero hablarles de 3 señales que son las que nos pueden ayudar a identificar cómo andamos en el amor de Dios y en la obediencia. Una de estas señales es conocimiento y obediencia. ¿Conoce usted la palabra a fondo? Todos vamos avanzando, ¿verdad? Yo no creo que nadie la conozca a fondo de todo, ¿no? Puede ser un erudito, puede ser un gran teólogo, pero precisamente este seguro que sigue estudiando más que nadie, porque seguro que se da cuenta que todavía no sabe nada, ¿verdad? Es bueno conocer la palabra. Yo te animo a que la estudies, a que la lees, pero que lo hagas con gusto, no por obligación. No porque haya que... No, tú léela porque ella te ayudará a crecer como hombre y como mujer. Por eso te animo a que la leas. Pero a lo que te ayudará, si la cumples, es amar más a Jesús. Es algo que se retroalimenta. Cuanto más conozco yo la palabra y la aplico a mi vida, entonces yo más amo realmente a Jesús. Es un círculo que no se cierra y que va creciendo, va aumentando. El amor es resultado, el verdadero amor es resultado del conocimiento que nos lleva a la obediencia. Si yo
conozco la palabra, pero solamente la conozco teóricamente, bueno, puedo llegar a ser un gran conocido, la gente que me escuche puede pensar, uy, este hermano, hay que ver, conoce todos los versículos y lo conoce todo, y está muy bien, está muy bien. Yo envidio a los que tienen memoria para recordar versículos. Se asombrarán, llevo 33 años desde el Señor, me convertí ya de adulto con casi 40, y hay muchos versículos que no los recuerdo. No me da vergüenza decirlo, no tengo memoria, pero no tengo memoria no ahora porque ya sea mayor, sino no tenía memoria hace 30 años, 40 años, o sea, no tengo memoria, no recuerdo muchos versículos. Me gustaría, yo hay hermanos a los que envidio, que te dicen, sí, porque en Efesios tal y tal, te lo lees en la Biblia. Yo sinceramente al Señor le pediría esto, Señor, dame memoria, porque a veces tener el versículo adecuado en el momento adecuado, ¿verdad, pastor? Es muy importante. Yo no tengo memoria. Pero intento buscar y intento obedecer la palabra de Dios. Porque sé que si yo digo amo a Dios, si yo le digo Señor, yo te amo, yo lo digo en mallorquín, yo le digo Señor te estimo, pero significa lo mismo, ¿verdad? En cualquier idioma. Si yo digo Señor te amo, pero no lo obedezco, no estoy diciendo la verdad. Me estoy engañando a mí mismo. Conocer la palabra, conocer el mandamiento del amor. Porque Jesucristo, en realidad, si tú tuvieses que concentrar su enseñanza, ¿en qué lo harías? Si tuvieses que buscar una palabra, en que Dios nos ama, o en que Dios es amor. Con esto estás resumiendo y concentrando todo lo que el Señor es. Dios es amor, sobre todo. Y ese amor lo encierra todo. Conocer el mandamiento del amor. Y otra realidad, otra señal. La luz es opuesta a la oscuridad. No pueden convivir juntas. Están en lucha, eso es cierto. Están en lucha constante, la luz y la oscuridad. Pero no pueden convivir juntas. O hay luz o hay oscuridad. Conocimiento y obediencia van unidos. Es importante que lo tengamos siempre presente. Cuando nos examinemos, porque estas señales que yo te aconsejo son para ti mismo, son para mí. Estas señales no es para que tú mires en el otro, no dejar al otro, en un sentido. Tú aplícate estas señales en ti mismo, en ti misma. Todo aquello que tú te pueda ayudar a ver si tú realmente amas al Señor como lo dices. Tú haces estas preguntas. Yo te amo, Señor, o yo digo que te amo, y yo creo que lo decimos sinceramente, pero ¿de verdad te amo, Señor? Haz estas tres preguntas. ¿Conoces la palabra y la obedeces? ¿Conoces el mandato del amor en toda su profundidad de Jesucristo y todo lo que implica? Y que la luz está opuesta a la oscuridad. No puedes mezclar luz con la oscuridad. Hay lucha constante y la seguirá habiendo. Conocer a Dios es permanecer en Dios. Tener relación con Dios. Y debe ser nuestro principal anhelo. Eso debe ser lo que tú realmente, lo que un servidor debemos intentar. Tener relación con Dios. ¿Y cómo se tiene relación con Dios? Buscándolo, obedeciéndole, sirviéndole, ayudando, amando a tu familia, amando a tus semejantes. ¿Cómo hacemos esto? Cada uno tiene que ver de qué manera puede mostrar ese amor de Dios que primero hemos recibido nosotros, cada uno de nosotros, si no, no seríamos salvos, para transmitir. Ese tiene que ser el principal anhelo, y tu principal anhelo, el amar a Dios y conocer ese amor. Juan estaba luchando, el apóstol Juan estaba luchando contra muchas corrientes que había, porque si algo distinguía la cultura griega era el afán de nuevas experiencias, incluso experiencias místicas, ¿no? Ellos buscaban a los dioses y el mundo espiritual les interesaba mucho. Puede parecer una paradoja al griego, a la cultura griega, todo el mundo espiritual les atraía mucho, pero entendían el mundo espiritual como una experiencia, ¿no? Como algo místico, como con ceremonias raras que había y con corrientes y con religiones que se levantaban, con distintos ritos. Y hoy en día también el mundo busca experiencias espirituales. No buscan a Dios, buscan aquello que les pueda elevar del mundo en el que saben
que hay maldad y hay dolor. Pero no buscan obedecer a Dios, no buscan amar a Dios, buscan la experiencia de algo que les saque de lo que ven en el mundo, del pecado sin darse cuenta. Por eso la gente busca experiencias de todo tipo y de todo, las drogas, muchas cosas que son realmente la búsqueda de buscar algo que les dé fuerza, buscar a Dios. Y si ven un atisbo de Dios, en cuanto Dios perciben que Dios es amor y que a Dios hay que amarlo y que Dios te muestra un camino, eso ya no gusta. Por eso el mundo hoy a veces, aunque acepte a Cristo, la figura de Cristo, conozca la figura de Cristo históricamente, no le interesa, porque el seguir a Dios y el decir yo creo en Dios les lleva a realmente dar testimonio de esto, no solamente de palabra, sino de hechos. Y si algo no se puede fingir, es el amor a Dios. Porque si yo amo a Dios, obedeceré a Dios y seré fiel a sus mandamientos. Es algo que va unido. La verdadera base de la obediencia a las leyes de Dios es nuestra relación con Él y conocer más su carácter y voluntad. Yo, en la medida que voy conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, esto va influyendo más en mí y me va cambiando y me va transformando. Pero a cada uno lo hace a un ritmo. Decimos que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo, es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Eso lo creemos y lo sabemos. Pero luego, cada uno, cuando estamos en este camino, cuando Dios nos ha llamado por su misericordia y por gracia y andamos en este camino, cada uno tiene un paso. No todos tenemos el mismo paso. ¿Me entienden? El camino es uno, solo hay uno, Jesucristo, el único, el Señor, el Hijo de Dios. Pero luego, cuando yo estoy en ese camino, luego el Señor me deja que yo vaya marcando mi paso, no me obliga a nada. Es un proceso, pero ese proceso me tiene que llevar siempre a lo mismo, a amar y a conocer más a Dios. Y solamente puedo conocer a Dios cuando realmente me doy cuenta de mis pecados, de mis errores, y le pido al Señor que me ayude a controlarlos, a ser mejor, a cambiar y a amar realmente a Dios. Porque si no lo conozco, no lo amo. Y si no lo obedezco, soy un mentiroso. Es importante que, no para acusarnos, yo te decía esto como 3 señales, y ponía ese ejemplo del problema de la gripe, que es un problema serio, no es menor, ¿no? Pero hasta que las autoridades le han dicho, no, usted examínese a sí mismo. Y si tiene esas 3 señales, es que tiene gripe, ¿no? Como aquellos que dicen, si en una botella de cristal dentro hay un líquido que es blanco, bueno, probablemente sea leche, ¿verdad? Y si usted tiene esas señales, si usted se mira, si yo me miro, y lo hago, intento hacerlo cada día, Señor, ¿en qué no te amo? ¿Cómo no te he obedecido? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para crecer? Para acercarme más a ti cada día, Señor. Porque sabemos al final que en Él, solamente en Él, encontramos la respuesta. En ningún lugar, en ningún éxito, en ningún avance, en ninguna cosa encontramos el amor de Dios. El seguir a Cristo es un gran privilegio. Nos dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Esos versículos en sí mismos se han escrito libros de ese versículo. Lo quiero repetir otra vez. Pero el que guarda su palabra, el que le obedece, el que cumple los mandamientos, pero no desde una actitud legalista, sino que los cumple porque sabe que son la voluntad de Dios y que es lo que Dios quiere. El que guarda su palabra, en mi vida, en vuestra vida, hermanos, el amor de Dios se ha perfeccionado. Quiero decir que esto es un proceso que nunca acaba. Estamos en el camino del Señor, pero cada uno va marchando a su ritmo, a su paso. Y mientras yo siga en contacto con el Señor, obedeciéndole y amándole, Él se irá perfeccionando en mí. Es un proceso que cada uno tiene que vivir y que seguiremos hasta que el Señor nos llame. No es un proceso que acabe, que usted diga, no, mira, yo he sido 10 años bueno,
o como la jubilación, ¿no? He estado trabajando tantos años, ahora ya me retiro y ya dejo. No, no, el camino del Señor, te lo siento, darte una mala noticia, no te van a jubilar nunca el camino del Señor. Y el día que te jubiles, diremos, qué buena que era esta persona mientras estuvo aquí. No te van a jubilar nunca. El camino del Señor estarás siempre en él, perfeccionándote además, porque el amor de Dios te irá perfeccionando si eres sensible a tu realidad y a las señales que tú tienes que mirarte a ti mismo. Tienes que mirarte el pulso, la temperatura, ahora se mira por el oído, ¿verdad? Tienes que ver si realmente tienes que hacerte las preguntas que tú sabrás. Cada uno sabe, ¿verdad? Cada uno tiene un paso con el Señor. El camino es el mismo, pero el paso lo va marcando cada uno. Y el Señor, que es muy amable, muy correcto y muy caballeroso, Él te acompaña. Amén. Alguien me dijo hace muchos años, al principio de convertirme, me decía, mira, Juan, el Señor ni te estirará, ni te empujará. El Señor irá a tu lado y te irá acompañando, paso a paso. Tú irás andando y el Señor irá contigo. Si tú lo quieres a tu lado, el Señor estará. Pero el Señor no te empujará, ni te estirará, ¿no? Porque hay gente, hay hermanos, yo sé que aquí en esta iglesia no, pastor, pero hay hermanos que tienes que estirarlos siempre. Sí, sí, hay hermanos, y el pastor y la pastora están, y luego hay hermanos también que no, que tienes que empujarlos. Sí, hermanos, sí, no. Jesucristo no obra así, ¿eh? Él no te obligará a nada, ¿eh? Eso sí te animará, te levantará, te sanará, te curará, pero cuando te levantes te dirá, bueno, ahora vamos, sigamos el paso. Y Él permitirá y respetará tu paso. Y respetará que en algún momento digas, uy, Señor, ya no puedo más. Y quizá te diga, bueno, descansa un tiempo. El Señor siempre irá a tu lado, si le necesitas y le buscas. Amén. Hablaba del mandamiento del amor. Iré rápido, pastor, quizá me estoy pasando. Es que me cuesta controlar el tiempo. En la iglesia ya me conocen. Incluso, ahora no porque no está bien, mi esposa se impacientaba cuando me pasaba. Y yo le decía, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando ya estén tantos minutos, coges la Biblia y la cierras. Ella siempre se sentaba delante. Porque era un caso, soy un caso, tengo que perdonar, pastor. Y si no te hago caso, aunque no hago caso, usted puede decir lo que sea, yo sí. A menos que veo que cierran la luz y tal, entonces ya me preocupo. Y digo, mira, y si no te hago, es que a veces no me haces caso, me decía. Y digo, bueno, pues si no te hago caso, la vuelves a abrir. La cierras y la vuelves a abrir. Entonces ya veré yo que estoy en tiempo de peligro, ¿no? Fuera de tiempo. Pero un día, de pronto, luego me dijo que ya había hecho las señales, hizo así con la Biblia, la tiró al suelo. Y la gente no entendió nada. El pastor y yo entendimos perfectamente. No le había hecho caso a ninguna de las señales, ni a cerrar la Biblia, ni a abrirla, ni nada, hasta que se impacientó. Tiene el genio corto, digamos. Y plum, tiró la Biblia al suelo. Espero que nadie me tire la Biblia al suelo. El mandamiento del amor. En el fondo, hermanos, todo se resume en el mandamiento del amor. No podemos decir al Señor, te amo, si no le obedecemos. Saber acerca de Jesús. El versículo 6 nos dice, el que dice que permanece en Él. Y eso es bueno, que te lo preguntes a ti mismo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es una señal muy fácil de tomar. Insisto, no para que tú la juzgues a los demás y mires a los demás, no, es para que tú te sirves a ti misma. Yo ando como el Señor quiere, como anduvo Él, me muevo como se mueve Él. Es muy fácil, conocemos muy bien la palabra del Señor, ¿verdad? Sabemos lo que Jesucristo hizo, no todo lo que hizo, sabemos lo que fue escrito y fue revelado en la palabra, porque Jesucristo hizo muchas más cosas de los que están en el libro. No hay libros suficientes para comprender todo lo que Él ha hecho. Pero sí que sabemos lo que Él ha hecho. Sí que sabemos que Él, cómo anduvo,
que anduvo en amor y en misericordia y en obediencia al Padre, que aun siendo Dios, Él se sujetó al Padre en todo momento. ¿Conocemos su doctrina? Porque Jesucristo nos revela una doctrina, por decirlo de alguna manera, la doctrina del amor. Si tuviésemos que definir qué nos ha enseñado Jesucristo, nos ha enseñado el amor, la doctrina del amor, amar al Padre sobre todas las cosas, también amarte a ti, pero amar a los demás. La doctrina del amor, la doctrina de la gracia. ¿Por qué somos salvos? ¿Porque somos muy buenos? ¿Por nuestros méritos? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Si no, nadie se salvaría. La doctrina del amor, de la gracia. Esa gracia que nos llevó y nos lleva a la salvación. Y el reino de Dios. El reino de Dios volverá Jesucristo a buscar a su iglesia y se extenderá por toda la tierra definitivamente después de las últimas luchas, pero el reino de Dios ya se ha acercado, hermanos. El reino de Dios ya se acercó. Jesucristo vino y Jesucristo dejó su iglesia como el reflejo del Señor. De alguna manera nosotros somos esta luz que el Señor quiere que haya en la tierra. Esta iglesia, ese lugar, es un punto de luz, es luz. No quiero decir que no haya lucha entre las tinieblas y la luz. Claro que la hay, y que hay pecado, y que hay destrucción, y que hay muerte, pero lo ha habido siempre, hermanos. Basta leer la Biblia y desde el principio sabemos que ha habido confrontación entre el bien y el mal. Y ahora sigue, pero ahora hay una gran diferencia. Ahora está la luz de Cristo, ahora está el Evangelio. A veces caemos en el pesimismo, hoy cada vez hay menos cristianos, no sabemos los que hay. Hay cifras que dicen, los que tengan interés, les guste estos datos, a mí me encantan, que aunque decrezca en algunos lugares el número de creyentes, en otros va aumentando. El Señor, ¿cómo hace el Señor y por qué hace las cosas así? Yo no lo sé, pero la luz está en el mundo, la luz está en muchos lugares. Como decía, en ese lugar, en esta calle, hay una luz potente que está alumbrando. No caigamos en el pesimismo de que hay mal, sí que hay mal, hay tinieblas, por supuesto que hay tinieblas, pero también hay luz. Y ustedes, hermanos, un servidor, por la gracia de Dios, somos la luz. Amén. Deberíamos vernos como luz, y luz es amor. Deberíamos vernos como algo que el Señor quiere que seamos, la luz en esas tinieblas. Amén. Jesucristo realmente cumplió, él dijo que no había venido a renovar la ley, al contrario, a cumplirla y toda la voluntad y todo lo que habían dicho los profetas. Lo que hizo Jesucristo fue levantar el listón. No sé si me explico. Había un legalismo, ¿no? De que en cierta manera el que cumplía los mandamientos y todas las normas que se habían inventado, 695 normas los eruditos judíos habían elaborado. Era imposible cumplirlo. No solamente tenías que cumplir los 10 mandamientos, que eso es la voluntad de Dios, ha sido siempre así, sino además tenías que cumplir todas las normas para ser un buen judío, para ser un buen hijo de Dios. Jesucristo no, Jesucristo vino no a derogar la ley, no, vino a cumplirla. Lo que pasa que elevó el listón moral de los que serían sus hijos. Nosotros ahora, como creyentes, como hijos de Dios, estamos obligados a un nivel mayor moral. No sé si me explico. No nos basta que nos conformemos en venir a los domingos, que no dejen de venir, como aún nos dejan, no dejemos de asistir, y no basta con mostrar que somos cristianos, no. Tenemos que realmente, mire, en Mateo, el capítulo 5, no leeré todo el capítulo porque es muy importante y muy extenso, ¿no? Pero es cuando Jesús se reúne con el Sermón del Monte. ¿Recuerdan el capítulo 5 de Mateo? Habla del Sermón del Monte. Y empieza el versículo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esta enseñanza iba dirigida a sus discípulos.
porque subió arriba en esos momentos en los que el Señor les daba unas instrucciones especiales, porque ellos iban a ser los que continuarían con el Evangelio, viendo la multitud y sentándose venían a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y fue cuando empezó a enumerar, a proclamar las bienaventuranzas. ¿Recuerdan? No quiero leer las bienaventuranzas, pero sí, después sigue Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no, he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ahí es cuando él empieza a poner al cristiano, a los que serían sus seguidores, un nivel de una exigencia superior. Dice el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Él no dijo, bueno, a partir de ahora podéis matar, no. Oísteis que fue dicho, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí está la diferencia, ahí empieza la diferencia, Señor, a marcar la diferencia. Pero yo os digo, o sea, no tan siquiera afirmo lo que se ha dicho de que no hay que matar, que incluso el insultar, el menospreciar, el despreciar a tu hermano, eso es matarlo. ¿Entienden? Jesucristo está levantando el listón. Como cristianos y cristianas que somos, tenemos un listón alto. La exigencia es alta, no nos engañemos. Tenemos que realmente ser mejores que cumplir solo la ley. Que eso, una persona con fuerza de voluntad puede hacerlo, pero tenemos que ir más allá. Sigue diciendo, no quiero repetirlo todo. Oísteis que fue dicho, no cometerás el adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo estaba poniendo muy difícil, ¿eh? Quizá a los varones lo que nos cuesta más, si queremos ser valientes de decirlo, es controlar nuestros ojos. Miren, hace 2000 años que Jesucristo ya dijo, no solamente el adulterio, sino el no controlar tu vista, tus deseos, también es un pecado. Y así siguió diciendo, Jesús y los juramentos. Además habéis oído que a los antiguos no os perjudarás, pero yo os digo que no jures de ninguna manera, porque los judíos no habían descubierto maneras de jurar. Si jurabas por esto, era válido. No, Jesucristo dice, no juréis por nada, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ya está. Si tú eres una persona fiable, y la gente te conoce y eres cumplidor con lo que tú prometes y tal, llegarán a decir, si Pepito, pongamos, ha dicho esto, puedes escucharle, porque lo va a cumplir, porque muestran que lo que él dice se cumple. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo no resistan al malo. Antes que ponerle la otra mejilla, están dando muestras ya de un amor supremo. Muestras de que el pueblo judío no había sido educado en este tipo de amor. El pueblo judío era educado en cumplir la ley de manera rigurosa, en cumplir todas las leyes y en amar a los judíos. De hecho, se le enseñaba a despreciar al gentil. Se le enseñaba, se le educaba a que solamente debía amar a los judíos. Y a según cuáles, si habían pecado, ya no eran dignos de amor. Imagínense, estaríamos todos perdidos. Y Jesucristo elevó el listón. Por eso digo que cuando dicen el 6, debe andar como él anduvo. Los creyentes tenemos que andar como él anduvo y ser capaces de entender que la disciplina moral nos lleva a un camino que irá formando nuestro carácter. Y es un proceso en este camino en el que estamos. Es un proceso en el que tiene que prevalecer y prevalece siempre el amor. El amor a Dios y el amor a los demás. El Evangelio es el Evangelio del amor. Y Jesús lo entregó a su iglesia. A esto nos ha enviado el Señor. A proclamar las buenas nuevas. A proclamar la venida del Señor. A proclamar el perdón de Dios y el amor de Dios. Eso enséñale a la gente. Muchos no te escucharán, muchos no nos escuchan y no nos creen. Pero si tú no solamente lo dices, sino lo muestras, habrá alguien que le hará reflexionar y le hará pensar. Si ven de una persona con el carácter transformado, que vas caminando cada día en ese camino que el Señor te ha invitado y lo haces con dignidad y con respeto y con amor a los demás, eso toca los corazones de la gente. Las muestras de amor sincero, las muestras de respeto,
las muestras de ayudar, eso es algo importante. Tercer punto que les decía, la tercera señal, es que la luz está opuesta a la oscuridad. El versículo 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Sin embargo, está diciendo Juan, repitiendo la enseñanza de Jesús: yo os doy un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo era que amaran a todos, a los que les amaban, a los que les odiaban, que su amor fuera incondicional, no condicionado a algo. Tenemos que amar a nuestros hermanos en la iglesia, por supuesto, y hay que amar primero a los hermanos, pero no solamente a los hermanos de la iglesia. Hay que amar al mundo, hay que amar a la gente del mundo, no al mundo, hay que amar a las personas, porque solamente llegarán a Cristo si ven reflejado el amor de Cristo en nuestra vida, en nuestras palabras. No hay nada que toque más el corazón de la gente que ver que lo aprecias, que te preocupas por él, que te interesas por él. Nuevo en cuanto que Jesús, en ese nuevo pacto, cambió el legalismo por la ley del amor. En eso podemos resumir la palabra de Dios. Cambió el legalismo puro por la ley del amor. Un amor que empieza por obedecer la palabra. No hay verdadero amor si no obedece por la palabra. Un amor y una obediencia que nos lleva a conocer más a Dios, cada día más. Pero desde la lectura, pero desde la práctica. No es un amor teórico, es un amor práctico. Empezar por amar a los que tenemos cerca. Empezar por amar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Empezar por amar a nuestros hijos, aunque haya alguno que no. Amarle, haga lo que haga y se porte como se porte. Porque si empezamos a eliminar ese no porque me ha hecho esto, ese no porque tal, ese no, llegará un momento que te quedarás solo, porque no hay nadie perfecto. Y ni tú mismo lo eres y te quedarás más solo que la una. Tú ahí tienes que amar. No porque se lo merezcan. No, tienes que amar porque Dios nos pide que amemos. Y Él ha mostrado su amor. Muchos también en aquella época, Juan estaba luchando contra esto, el apóstol Juan, sobre la venida de Jesucristo. Había muchos que sostenían que ya era inminente, que ya estaba por llegar, que ya en cualquier momento iba a llegar. Muchos califican también hoy en día que hay señales de que va a llegar. Yo también les califico y les profetizo que el Señor va a volver. Lo ha dicho Juan en esta iglesia hoy: el Señor va a volver. Ahora, si me piden ustedes cuándo, lo sé. No lo sé. Incluso Jesucristo, cuando se lo pidieron, Él siendo Dios, dice: ni yo lo sé, solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, si cualquiera profetiza que el Señor va a volver, no hace falta profetar, lo tenemos en la palabra. Ahora, si dicen cuándo, yo me callo por respeto, pero yo digo, si la palabra no lo dice, ¿cómo lo dice este Señor? En fin, es un tema en el que yo no quiero meterme, pero lo aludo solo porque Juan enfrentaba estas situaciones. Había muchos que ya incluso ya lo daban todo por acabado y vendían sus negocios, hacían de todo porque pensaban que ya el Señor ya estaba, que iba a venir pasado mañana a las 5 de la tarde. Y vivían de una manera que incluso quizá desenfrenada, un poco loca, o asustando a la gente de alguna manera. Porque decían que las tinieblas lo inundaban todo, que ya había llegado. No, las tinieblas están en lucha con la luz de Dios. Hay opresión, hay persecución incluso. Saben ustedes que siguen muriendo cristianos en el mundo, ¿verdad? Parece algo del siglo pasado. No. Hoy en día, probablemente hoy, en algún país de África o de Asia han matado a algún cristiano por manifestar su fe. No es nada del siglo pasado. Sigue habiendo lucha, sigue habiendo pecado, sigue habiendo tantas cosas que son las garras del demonio, las garras del mal, pero la luz está. Yo quiero que Jesucristo nos quiere que destaquemos esta verdad. La luz de Cristo está, porque somos nosotros. Aunque uno piense que yo no lo merezco ser, bueno, no importa, pero Dios te ha llamado para que seas luz, para que seas amor, para que ames al mundo,
Para que empieces por amar a los que tienes cerca, a los que son tu familia, tu sangre, a tu iglesia, tu familia espiritual. Pero también para que ames a la señora del tercero, que es una pesada, también para que la ames. Bueno, no sé si tienes a alguien en el tercero que sea muy pesado, pero por si acaso, o en el segundo, no importa. Porque amar al que te ama es muy fácil. Tenemos que amar al que no nos ama, al que quizá nos odia. Amén. Somos capaces de expresar amor al que está lejos, ¿verdad? Nos relacionamos con personas que están en China, o que están en Venezuela, o en Corea, o en Argentina, en miles de sitios, ¿verdad? Pero a veces al que está al lado no le hacemos ni caso. Tú le preguntas a la gente, ¿cómo estás, hermano? Habla a tus hermanos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Tú haces estas preguntas a todos? No, porque piensas, ya nos conocemos, ya estamos muy vistos. Pero tú sabes, como comentaba y compartía el pastor, cómo los hermanos han visitado a su esposa. Pero quizá alguno ni se ha enterado de que se les ha hecho daño. Bueno, sería bueno pedirle, oye pastor, ¿y tu esposa que no está hoy? ¿Entiendes? En fin, hay muchas cosas que nos cargan, que nos oprimen, que nos distraen, que nos atacan. Hay muchas influencias. Pero yo quería en esta mañana resaltar que solo el amor de Jesucristo nos salva. Y que tenemos que ser instrumentos de ese amor. No basta que yo sepa, que yo les diga, el amor es importante, y el amor de Dios te ha salvado, y el amor de Dios seguirá salvando en todos aquellos que ella ha elegido, y su gracia bendita. Tenemos que ser capaces de decirle al mundo que tiene que responder a lo que quiere el Señor. Tenemos que mostrar al mundo que somos luz realmente. Tenemos que mostrar ese amor de una manera práctica. Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Yo realmente amo? ¿Yo realmente obedezco la voluntad de Dios? ¿Yo busco conocerle más cada día? ¿Yo miro a mis hermanos, a mis semejantes, quizá a veces con menosprecio? Porque quizá yo soy más que él en algún sentido. ¿Yo soy capaz de estar cerca de aquel que quizá no me cae muy simpático, quizá no hay esa empatía natural, que es una característica del ser humano? Es normal que uno sienta más empatía, más simpatía por otra persona, eso no está mal. Pero precisamente la diferencia del amor de Cristo es yo tener amor por aquel que quizá no me cae tan simpático. Tenemos que ser instrumentos del amor de Dios. Nosotros somos esos instrumentos. Jesucristo usa nuestras manos para compartir, para consolar, para agradecer, para guiar, para cuidar, para curar. Usa las manos de aquellos que ha llamado. Usa las manos de la luz, de esa luz que está en la tierra y seguirá estando. Y creemos en la palabra de que no será vencida. Habrá luchas, habrá guerras, habrá situaciones, pero la luz prevalecerá. Amén. Cuando prevalezca, el Señor volverá. No lo hará antes. Es labor nuestra, es labor de su iglesia, de sus hijos, el llevar esta luz para que vaya aumentando a pesar de la lucha y de la opresión. Que el Señor le bendiga.